Estamos en el módulo uno, en la clase número 8 y en esta extensión B, donde vamos a dedicar casi en su totalidad al tema del Apocalipsis. Es un tema muy profundo y amplio, pero que mucho que decir al respecto, pero vamos a tratar de hacer un buen resumen. Yo traigo un buen resumen también apoyados en el material que ya les envié con los dos temas que vamos a tocar extra a la clase y luego vamos a revisar en su totalidad nuestro manual que está en la página 30, a media página, Dios y, los bendiga a todos. justamente ahí donde estamos vamos a pasar a esta página para estar ahí parados. No, no iniciaremos hoy con el manual, iniciaremos con algo extra que traigo. Es muy sencillito, muy rápido, pero sí es importante revisarlo para estar entonados en la misma sintonía de entender el Apocalipsis y en su mayoría poderlo leer con mucha tranquilidad. Eh, Hoy en día estamos viviendo momentos de tensión mundial, como se han vivido a lo largo de la historia de la humanidad, pero con estas circunstancias nucleares, pues nos apremia más el qué está pasando, ¿no? Y esto nos da una perspectiva distinta como cristianos. Y hoy vamos a ver, el tema que vamos a ver es exactamente este, el Apocalipsis, ir a su Biblia, en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 3. Lo tengo aquí en la pizarra electrónica. Me gusta siempre empezar esta clase con esta sentencia del mismo libro. Está ahí escrito para que ustedes lo puedan ver y es buenísimo poderlo leer de de la misma escritura. Nos va a decir este libro, de qué nos va a estar hablando este libro. Y justamente dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Es esta la parte donde hay un punto y coma y sigue la lectura porque el tiempo está cerca. Ok, entonces este versículo es bastante, pues significativo, ¿no? Para nuestra lectura de un libro que vamos a ver detalles sobre él y todo, pero primeramente somos bienaventurados, bienaventurados. ¿Recuerdan quién usó esta palabra y en qué pasaje de la Biblia lo usan? Anteriormente en el Sermón de la Montaña, Mateo 5, lo que conocemos como la regla máxima del cristianismo, de la vida cristiana, como el Sermón de la Montaña y las reglas del cristianismo que se encuentran en Mateo capítulo 5, 6 y 7. El libro de Mateo posiblemente sea una serie de sermones ya visto desde esta perspectiva, y es muy interesante ver que este sermón de la montaña tiene que ver con algo interesante, la bienaventuranza, ser bienaventurado. Y ahora este discípulo de ese maestro que en Mateo 5 externaba estas palabras, las dice en un libro que escribe al final de su vida. Vamos a ver más o menos entre qué año y qué año escribió y todo esto, pero lo dice al final de su vida, y ahí en esa parte donde ahora lo está diciendo, inicia el libro diciendo, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. La pregunta es, ¿qué tiempo y qué es tan cerca? Esto es la pregunta, ¿no? Esto es la pregunta y lo que vamos a tener que responder a lo largo de esta clase. Para iniciar la clase, en este momento vamos a ver que el libro empieza con una palabra. Esto es muy interesante. El primer libro de la Biblia eh, empieza con la palabra origen y es el nombre que tiene en griego, con el que lo conocemos. Este nombre, y también hebreo, en hebreo es
principio también es la palabra hebrea con el que es el conocido este primer nombre de la Biblia, y esta palabra es tal cual como suena, Génesis, ¿verdad? En griego y en español es la misma palabra. En el último libro de la Biblia, ahora el libro empieza también con la misma palabra, con la palabra que le conocemos al libro, el libro de Apocalipsis. Y es justamente esta palabra la que está ahí en griego, y esas son la traducción a a nuestras letras, Apocalipsis. Y esta palabra es la palabra que significa revelación o descubrir, ¿verdad? Esta palabra viene de una palabra griega que a lo mejor ustedes recuerdan la palabra griega que tiene que ver con esto. A lo mejor los que somos más viejitos recordamos al investigador submarino. Póngame un dedito arriba a los que les suena. A lo mejor voy a ser el único que ponga dedito arriba, pero ahí va a demostrarse mi viejetud, ¿verdad? Entonces, pues ni modo. Este investigador francés, Cousteau, documentales del que era Cousteau, y él tenía una nave que se llamaba Calypso. ¿Recuerdan ustedes la palabra Calypso? La hemos escuchado algunas veces en español. Dedito arriba, ¿quién recuerdan? No los veo ahora, dejen ponerlos. Pero esta palabra Calypso, bueno, también se usa, creo que es para, o la recuerdan en otro contexto, pero yo creo que se escucha en español. ¿En qué otro contexto la recuerdan? No es una palabra. Bueno, la palabra calipso le puso este nombre. A ver, no me suena. Bueno, no le suena la palabra calipso, lo siento. Busquen ahí al tío Google, pregúntenle por Cousteau, el investigador submarino, y vean sus documentales. Si tienen tiempo de perder el tiempo, como yo lo tenía en ese tiempo, y estos documentales. Él tenía un barco que se llamaba Calipso. Ahora les cuento la historia, olvidemos eso. La historia se encuentra en el libro de Ulises o Odiseo, que es de Homero, y es del famoso Ulises griego, ¿verdad? Y en este famoso libro, ya andaba desconectando aquí las cámaras por estar moviendo los pies. En este famoso libro de la Odisea, Ulises, ¿ese sí le suena o no? Tampoco le suena. Espero que sí le suene. Bueno, sí, le suena a las leguas de viaje submarino. Bueno, ahí en ese libro está el Ulises. Llega un momento en que llega a una isla y a una mujer llamada Calipso, así se llama, que quiere decir cubierta, le ofrece la vida eterna a cambio de tenerlo oculto todo el tiempo, pero él tiene la misión de hacer el periplo ese que hace para volver con su esposa. Recuerdan que ella está tejiendo, y entonces la mujer se llama así, Calipso, es el nombre que le escoge Homero, y Calipso quiere decir oculto. Y de ahí viene la palabra griega que acabamos de mencionar. ¿Cuál es esa palabra griega? La palabra Apocalipsis, cubierta, ¿verdad? Y descubierto es o revelado significa Apocalipsis. Entonces, esto es la parte interesante de esto. El libro está descubriendo algo. Ahorita en el manual vamos a entender varias cosas de las que estoy aquí diciendo, pero aquí lo importante es hacernos algunas preguntas al respecto, y para eso vamos a utilizar parte de lo que está pasando actualmente y de lo que vean ustedes. Esta es una imagen tomada de internet de una famosa figura del Apocalipsis, y pues es todo un relajo ahí. Cuando uno la quiere ver, bueno, voy a ponerla en amplificación para que ustedes la puedan ver mejor. Pero lo que ustedes ven, bueno, naturalmente ese no es el Apocalipsis, pero es lo que un pintor de la Edad Media se imaginó que era el Apocalipsis. Ahora, lo interesante de todo esto, lo interesante de esta pintura, es lo que todo el mundo se ha preguntado, y la pregunta aquí al grupo es una pregunta abierta. Cuando digo una pregunta abierta, quiere decir que no tienen que dar una respuesta correcta. Inclusive la respuesta puede decir, no, no me acuerdo de Calipso, pero este apocalipsis que tenemos aquí es, la pregunta es, ¿cuándo inicia el apocalipsis? ¿Alguno de ustedes, voy a volver a la ventanita de verles, alguno de ustedes se ha hecho esta pregunta, ¿cuándo inicia el apocalipsis? Bueno,
Para mí, de acuerdo al tema del que estamos hablando del Apocalipsis, para mí el inicio, para mí el Apocalipsis comienza desde la parte de Mateo 24, donde el Señor Jesús comienza a declarar que va a ser el principio del fin, cuando se empieza a cumplir lo que Él comienza a decir. Para mí, ese es el inicio del Apocalipsis. Correctísimo, correctísimo. Y ahorita vamos a tratar de explicar esto que Pastor Alan nos está diciendo, ¿no? Entonces, ahí está, ese es el inicio del Apocalipsis. ¿Cuándo inicia? Es la pregunta. Y en la actualidad aprovecho la coyuntura del momento histórico 2025, guerra entre dos naciones del Medio Oriente, y entre estas dos naciones del Medio Oriente están ahí, es una función que aparentemente en el libro que estamos tratando está constantemente esta lucha, es una lucha, el libro de Apocalipsis es una lucha, y entonces este libro tiene esta pregunta: ¿cuándo van a iniciar? De acuerdo a Apocalipsis 1:3, dice, el tiempo está cercano, ¿verdad? Pero ¿qué es el tiempo y qué es cercano? ¿Y cuándo inicia? Esa es la pregunta. Ahora, muchas personas que están en la actualidad tratando de interpretar la palabra de Dios, y yo que estoy a la viejetud, me ha tocado muchas etapas de la humanidad, por lo menos, bueno, cortas etapas, porque la vida humana es corta, pero pues ya con 65 años me han tocado muchas conflagraciones, muchas situaciones críticas en la vida y en el mundo, y todas estas circunstancias de vida han hecho que las personas hablen de que ya está cerca, o que ya va a iniciar, o que ya inició, en fin. Y una de esas teorías se da en el sentido de una muy mala comprensión de lo que es la historia en la mente de Dios. La historia en la mente de Dios es diferente a la historia en nuestra propia mente. Vean, vemos el dibujo aquí que tenemos delante y decimos, ¿cómo se pudo imaginar alguien leer el Apocalipsis y este dibujo tan terrible? ¿Cómo lo pudo hacer? ¿Cómo lo ve Dios? En primer lugar, lo importante, y ya se los dije en clases anteriores, y es una cuestión teológica, es una reflexión de nosotros como seres humanos acerca de Dios. No es lo que piensa Dios de sí mismo, sino es una reflexión. Ese es el pensamiento humano, desde lo humano, desde el humanismo, ¿sí? El humanismo es bueno para muchas cosas, pero para hablar de Dios no. Dios, desde el humanismo, dice, Dios es el único que sabe el futuro. Eso es viendo a Dios desde lo humano. ¿M? Dios es el único que sabe al futuro. Ahora, yo les he dicho, desde el punto de vista teológico, es decir, desde una reflexión de Dios, no podemos decir eso, ese es un error. Desde el punto de vista teológico, tenemos que decir, Dios vive un presente continuo. Para Él no hay pasado ni futuro, simplemente vive un presente continuo. Entonces, imaginarnos este presente continuo de Dios y que nos lo esté revelando es que tiene un propósito en revelárnoslo. ¿Cuál es el propósito en revelárnoslo? Vamos a ver cuál es el propósito en revelarnos. ¿Cuál es el propósito del libro de Apocalipsis? Que seamos bienaventurados los que leemos, los que oímos la palabra de esta profecía y guardemos, también es un propósito, las cosas que en ellas están escritas. Este es el propósito de Dios al revelarnos. No es que nos imaginemos esta terrible situación, ¿verdad? Y estar pensando, ¿ya iniciaría? ¿No va a iniciar? ¿Cuándo va a iniciar? ¿Qué va a ser primero? ¿Qué va a pasar? Esto a veces es una situación que no debemos estar usando. Segundo lugar, y muy importante, es el siguiente, que vamos a iniciar ya con el primer video que les mandé. Ujú. Recuerdan ustedes que yo les estuve enviando una serie de videos. Lo de la profesora, ¿alguno lo vio que no lo quiera comentar? ¿Sí? Puede abrir micrófono, ya lo estoy viendo ahora. Video de la profesora paraguaya, ¿verdad? Ella es una maestra especialista en el Apocalipsis. ¿Se debe leer el Apocalipsis? ¿Qué dice ella? Bendiciones, maestro.
Adelante, pastor. Yo sí lo vi y en general lo que ella nos comparte es que no debemos de tener miedo del apocalipsis. Ahí ella dice algo importante y dice que los cristianos no debemos de temer a esas profecías, ¿no? Eso es en general lo que habla ella. Excelente, sí, eso es lo general. En general, dice, esas profecías no fueron para que tuvieran miedo, ¿verdad? Así es. En consecuencia, vimos el segundo video. El segundo video fue algo que yo leí. Ese comentario es de un señor que se llama Juan Stamp. Juan Stamp es famoso por unos escritos que hizo sobre el Apocalipsis. Hizo 4 tomos del Apocalipsis, cada uno abarca cierta cantidad de capítulos del Apocalipsis. Este señor es muy famoso, les envié, les compartí, son libros un poco caros. La verdad es que debemos comprarlos y tenerlos si nos interesa el tema del Apocalipsis porque es prácticamente la base de todo lo que se escribe actualmente sobre el Apocalipsis y es muy centrado. Juan Stamp, él es norteamericano, era norteamericano, murió recientemente. Todavía tuvimos oportunidad de tomar algunas últimas clases con él en pandemia. Y este hombre, bueno, ahorita que tomó café, él escribió una broma acerca la teología del café y él decía que sin café es imposible agradar a Dios. Entonces, eso a veces yo lo repito y es de Juan Stam, ¿no? Bueno, este hombre que escribió tan abundantemente del Apocalipsis de Juan, escribió acerca de que el Apocalipsis de Juan tenía que verse desde un contexto dado, que había diferentes formas de abordar el Apocalipsis, se tenía que verse desde un contexto dado. Ponerlo. Pero Juan me está diciendo en esta lectura breve que les mandé de 3 minutitos, él está diciendo que este libro fue escrito en un momento preciso de la historia. Y este momento preciso de la historia es cuando está reinando un emperador que se llama Dionisiano, perdón, gobernando cuando está ahí esta situación. Está justo al inicio de una persecución. Dice que este hombre vivía en una ciudad llamada Éfeso y este emperador en este tiempo estaba empezando a hacer algo muy importante, hacerse como un dios él mismo y la grande diosa de Éfeso, ¿verdad? Estaba perdiendo valor y ahora él había hecho una estatua muy grande en Éfeso y había un hombre que ahí le adoraba, ¿verdad? Hombres que le adoraban. Y entonces dice que un escritor supone que fue la causa que él se rebeló en contra de esto y entonces lo llevaron a la isla de Patmos, de donde escribe este libro de Apocalipsis. ¿Qué está pasando aquí? Que el libro fue escrito en este contexto histórico, un contexto donde la iglesia estaba sufriendo, ¿qué cosa? Persecución. Era el inicio de la persecución. Él estaba viendo y en ese momento Dios le revela que va a haber algo especial sobre esto, ¿sí? Entonces, ahí está este segundo video. También les recomiendo que tengan 3 minutitos para escucharlo, para que se pongan en contexto de lo que es el libro de Apocalipsis. Ahora sí, pasemos ya a nuestra clase y vamos a nuestro manual. ¿Dudas y preguntas sobre esto que acabo de decir? Yo pensé que la duda iba a ser, mándenos el escrito de la teología del café, ¿verdad? Sería interesante, es muy interesante lo que habla. Es una broma, pues, lo que escribió este hombre es muy, muy interesante y lo hace con mucha destreza al escribir y es bonito leer esta broma que escribió don Juan Stam. Él vivió en Costa Rica. Adelante, Alan, pregunta o comentario. Adelante. Y de lo que estaba comentando, es una grande realidad lo que nos están exponiendo en la parte de los videos de que muchos cristianos tienen esa parte del temor, tan siquiera tocar o imaginarse leer en la parte de Apocalipsis, y incluso simples conocedores, oyentes a lo lejos del Evangelio,
tienen temor, porque me he encontrado ese tipo de comentarios que les da temor el abrir el libro de Apocalipsis para el saber qué es lo que depara el futuro. Mas, sin embargo, para nosotros como hijos de Dios es alentar el corazón de la gente, de saber en qué punto de la historia nos encontramos y que no debemos de ignorar que el Señor ya reveló su plan para futuro. Mas, sin embargo, como dice la Biblia, el día y la hora no la sabemos. Gracias, mi estimado. Vean ustedes, ahorita Alan me acaba de recordar, lo que dijo es exactamente eso. Qué buen comentario, pero me acaba de recordar a una ocasión que Juan está contando una anécdota de lo que le pasó. Dice que lo invitaron a una iglesia de esas históricas que tienen muchos diáconos y ujieres y una estructura grande. No recuerdo bien cómo era la situación, pero una iglesia. Y dentro de esa estructura tenían a una persona que le llamaban ellos el guardatemplo. ¿Saben quién es el guardatemplo? Alguien que pues le dan trabajo para que cuide, limpie el templo, ¿no? Entonces se le considera pues parte de la diaconía dentro de estas denominaciones y él fue a dar una conferencia a este lugar, no recuerdo ni sé ni si lo mencionó ahora. Pero la cuestión interesante es que dio su tema que siempre daba. Usted invitaba a Juan Stam y sabía que iba a hablar del Apocalipsis. Entonces dio el tema del Apocalipsis y cuando eran varias clases del Apocalipsis y cuando llega a la segunda clase, él hace la pregunta y dice, ¿qué, eh, qué no entendieron del Apocalipsis? Como lo que pregunté ahorita, ¿no? Si hay alguna duda, alguna pregunta. Y pues ahí se soltó la serie de preguntas, cuenta Juan Stam pues de todo tipo, me imagino, y me imagino de este tipo que está diciendo Alan, de que la gente tiene temor, de cuándo va a suceder, de que si el arrebatamiento va a ser antes, después o en medio, que si la gran tribulación ya empezó, si va a empezar, todo esto que la gente habla sobre el Apocalipsis, ¿no? Y entonces... eh, alguien comentó y dijo, pues hermano, lo más terrible de todo esto que nos está contando es que es bien difícil entender el Apocalipsis, que es otra, me lo recordó Pastor Alan, que es otro de los mitos que se tienen sobre el Apocalipsis, ¿verdad? Él le dijo, lo más difícil es que es muy complicado entender el Apocalipsis. Y entonces el hermanito que era guardotemplo por ahí levantó la manita, ¿verdad? Cuenta Juan Stam y dice, pues para mí es bien fácil, sencillísimo. Y todos voltearon a verlo así como el guardatemplo, no está en ningún cargo, ni es teólogo, ni nada de esto. Es sencillísimo. Al final, Dios gana. ¿Se dan cuenta de la sencillez que es esto que estaba diciendo Alan? Al final, Dios gana. Y vamos a verlo en este sentido aquí en nuestra clase. Bien, así no hay ningún otro comentario, me permiten pasar, por favor, a la primera letra, ¿no? Bueno, voy a leer antes la introducción. Y en esta introducción de este unidad 11 tenemos ahí que dice, Juan escribió a 7 iglesias conocidas, en ciudades conocidas, en condiciones del siglo primero también reconocibles. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y, no tiene ley, pero yo la pongo, la Odisea. Se cierra el paréntesis, dice, la mayoría de los problemas de interpretación surgen en los símbolos, y está subrayada la palabra símbolos. Es una literatura de símbolos. Ahorita lo vamos a ver la lectura del mismo manual. Y de que el libro trata de sucesos futuros, pero al mismo tiempo está colocado en un contexto identificable del siglo primero. Es decir, es un libro que está en un contexto dado. Parece necesario decir desde el principio que nadie debe estudiar el Apocalipsis sin cierto grado de humildad. Y está con negritas. Es decir, no soy un sabiondo, ¿verdad? Humildad significa voy a aprender, ¿verdad? Que creo que debemos leer el versículo
1:3 antes de empezarlo a leer. En otras palabras, no podemos afirmar que sabemos todo o que tenemos toda la verdad sobre el Apocalipsis. Entrecomillado, tenemos que decir que yo a veces he dicho que un libro que no me gusta predicar o dar clase es el Apocalipsis. No me gusta porque reconozco mi ignorancia acerca de él, pero no quiere decir que no lo lea o que no lo predique o que no dé clases acerca de él. En lo particular, no porque sea difícil, no porque sea complicado, y la razón cuando me han preguntado, ¿y por qué, hermano? Yo les he dicho, miren, no me gusta porque hay muchos mitos y muchas mentiras alrededor del libro. Y cuando se las digo, la gente lo cree por verdad. En una clase de niños estaba yo escuchando a la maestra y dijo, ¿ustedes saben cuál es el fruto que comió Adán y Eva cuando estaban en el huerto? Para explicarle que era un fruto. Y los niños dijeron, pues ustedes ya saben la respuesta de los niños, me imagino. Levanten la mano, voy a ponerlos en cuadritos para ver. ¿Saben cuál fue la respuesta de los niños? Y la maestra les trató de explicar y los niños le dijeron, maestra, está usted mal. No fue eso que está. No, sí se sabe. Todo el mundo sabe. Es más, yo vi un dibujo donde lo tenía en la mano, Eva, ¿verdad? Y les trataba de explicar y los niños, no. Es imposible. Yo creo que usted no leyó bien la Biblia, maestra. Vuélvala a leer, por favor, porque el fruto sí es ese. Entonces, eso es lo que me pasa a mí cuando doy clases o predico sobre el Apocalipsis. La gente tiene ideas metidas de la Edad Media que sigue viendo ese Apocalipsis de esa manera, con ese temor, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, y ahí están estas comillas, ¿no? Entonces, ahora sí pasamos, después de este paréntesis. Y ahorita vamos a ver algunos de los temas que toco yo y que a veces a la gente no le gusta y con los cuales he discutido con verdaderos cristianos. Uno de los temas ya lo toqué. De hecho, cuando dije que Dios vive un presente continuo y por eso el Apocalipsis está visto desde los ojos de Dios, una persona me dijo, no, usted está mal. El famoso predicador fulano dijo que Dios era el único que sabía el futuro. Pues sí lo dijo, pero es su teología, es su teología. Mi teología es bíblica y mi teología me hace ver de todo lo que veo en la Biblia que Dios nunca dice, les voy a revelar el futuro que yo no conozco, lo que va a pasar en el futuro. Él vive en un presente continuo. Nosotros somos los que somos caminantes del tiempo, que para Él no es tiempo. Bueno, ahí dejemos ese asunto, ¿no? Entonces, regresemos. Ay, voy 8 minutos atrás. Voy corriendo con esto. Entonces vamos a la pizarra y escribimos rápidamente ahí. Pasamos a una vista mejor. Y aquí sí es la naturaleza del Apocalipsis. Y vamos ahí, si me van a ayudar ustedes con las letras cuando vayamos leyendo para que podamos ir caminando más rápido. Dice, su naturaleza es una combinación singular de tres diferentes tipos de literatura. Apocalíptica, ahorita vamos a ver cuál era la literatura apocalíptica, profético y epístolas. Lo profético se ha dicho como la palabra de Dios dicha, lo que Dios quería que el pueblo supiera, y lo epistolar como las cartas que se le escribían a estas 7 iglesias que mencionamos. Ahora sí, vamos a la letra A. Por favor, alguien me lee el inciso A. Puede prender su micrófono y leerlo, por favor. El género apocalíptico es el género principal en el libro, que es solo uno, aunque muy especial entre docenas de apocalipsis que hicieron bien conocidas de judíos, perdón, y cristianos entre el 200 antes de Cristo y el año 200 después de Cristo. Las raíces se encuentran en una literatura profética del Antiguo Testamento, especialmente las que se encuentran en Ezequiel, en Daniel, en Zacarías y parte de Isaías. La literatura apocalíptica nació en la persecución o en tiempos de opresión. Los escritores de los libros apocalípticos esperaban la época en la que Dios produciría un fin violento y radical de la historia, que significa el triunfo del bien y el juicio final del mal.
2. Se representa en forma de visiones y sueños y en idiomas crípticos, con significados ocultos y simbólicos. 3. Las imágenes apocalípticas son con frecuencia formas de fantasías más que de realidad. 4. El Apocalipsis no usa un seudónimo. Juan no quiso seguir la fórmula regular en esto. Vamos a revisar los puntos que Janet nos acaba de leer muy amablemente y vemos en este momento, gracias Janet por tu lectura, y vemos lo primero que es importante. El tipo de literatura apocalíptica era un tipo de lectura que por más de 400 años fue común entre los judíos. Y este tipo de lectura que tenemos aquí, es un tipo de lectura que tenía ciertas características. Había momentos muy difíciles en la vida del pueblo y ellos querían ser liberados de parte de Dios y estas escrituras hablaban de un juicio final de Dios sobre la maldad. Ujú. Este tipo de literatura se presentaban a través de símbolos o estaban encriptadas, ocultas. La razón es que estaban bajo persecución. Entonces, si él estaba en Patmos y si estaban bajo persecución y ellos querían escribir esto, tenían que escribirlo en clave para que los que leyeran las cartas cuando lo llevaban, ¿verdad? Él no podía mandar un correo electrónico privado a los hermanos que estaban en estas 7 iglesias. Tenía que escribirlas, posiblemente tenía una persona que se las escribía y una vez que las escribía las mandaba, hacían copias y las mandaban a las 7 iglesias y estas eran cartas abiertas que los soldados, que la gente que los tenía ahí cautivo, lo conocía y trataba de escribir en símbolos que ellos solamente los cristianos conocían, es decir, en su propio lenguaje o llamémoslo como actualmente se dice, en su propia jerga. Ujú. Entonces, es como cuando nosotros hablamos con ingenieros y si hay ingenieros, no solamente ellos entienden, ¿verdad? O cuando estamos en la casa y contamos chistes locales, solamente nosotros nos entendemos el chiste. O en las mismas comunidades de fe donde tenemos frases que para las personas no tienen un significado en sí, ¿verdad? Eh, Cuando las personas nos escuchan hablar en la iglesia, a veces les parece extraño nuestro propio lenguaje. Entonces, estos son los idiomas crípticos, símbolos que solamente los cristianos escogían. Además, había símbolos o imágenes apocalípticas. Cuando se refiere a imágenes apocalípticas, cuando está hablando de destrucción, repentina, ¿verdad? Dice, pues este animal terrible son símbolos terribles que tenían que ver con esto. Ahorita vamos a hacer un poquito de análisis de esto. Apocalipsis requiere un curso especial para estudiarse. Ojalá tengamos un especialista en Apocalipsis algún día que nos dé un curso, pero estos son los 4 puntos. Y por último, Juan, el 4 es importante. Estos eran escritos apocalípticos que se hacían anónimos, es decir, no ponían el nombre, no lo firmaban porque tenían miedo, ¿verdad? Si estaban en persecución que esto sucediera, pero eh, en el capítulo 22 de Apocalipsis, que es el último capítulo, nos dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, ¿verdad? Entonces él se identifica claramente. Entonces aquí no queda duda. La letra B que tiene aquí, que vamos a leer rápidamente, ¿alguien lo tiene, por favor? Y lo lee, es cortitito, pero por favor, alguien me lo lee. Lo que hace que el Apocalipsis de Juan sea diferente es la combinación de lo apocalíptico con los elementos proféticos. Juan se propone que este Apocalipsis sea un mensaje profético para la iglesia. Ok, gracias, Mireya. Vean ustedes, ahí está diciendo que este no es parecido a los otros apocalipsis que había en ese tiempo. Es decir, era un tipo de escritura común. Los pueblos estaban bajo presión, se sentían mal y había gente que hacía escritos de tipo apocalíptico,
pero Juan es diferente porque ahora Juan quiere que sea un mensaje de Dios y naturalmente es inspirado por el Espíritu Santo para esto. Leemos el C. Adriana, parece que habías prendido tu micrófono para leer. Adelante. Sí, maestro. El Apocalipsis como epístola. Se debe notar que esta combinación de lo apocalíptico con los elementos proféticos se ha puesto en forma de carta. Ahí lo notamos precisamente en el 1:4 al 7, donde dice que fue escrito a ciertas personas, a ciertas iglesias, ¿verdad? A las 7 iglesias. Y en el verso último de la Biblia que dice, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén, que era la forma como ahora decir atentamente, ¿verdad? Entonces es una carta, en sí es una carta a las 7 iglesias. Es una carta a las 7 iglesias. Vamos a ahora rápidamente a pasar a la parte B. Y aquí tenemos cosas que decir sobre la exégesis. Esto va a ser como, ¿qué decía? Recuerden que exégesis es, ¿qué decía el texto antes de que mis ojos pusieran la vista sobre él? ¿Qué es la exégesis? Realmente este libro sí necesita mucha de exégesis. Vamos a ir leyendo por puntito, viñeta, como le llaman los editores, y vamos desde el propósito original del autor. El significado principal del Apocalipsis es el que Juan le dio, que a su vez debe haber sido algo que sus lectores entendieron. Recordemos que la pregunta para encontrar el propósito de un autor o de un libro es ¿para qué? ¿Para qué escribió Juan esto? Ese era el propósito principal. No hay, ahorita lo vamos a ver, no hay un propósito oculto que quería Juan al escribir esto. El Espíritu Santo no tenía un propósito oculto al enseñarnos esto. Era un propósito simple y llano que tenemos ahí en el libro de Apocalipsis. Ahí está. Vamos a ver la siguiente viñeta. ¿Alguien me ayuda a leerla, por favor? Tenemos el propósito. Sí, el propósito del Apocalipsis es profético. Se debe tener la mente abierta a las posibilidades de que haya significados secundarios, inspirados por el Espíritu Santo, pero que los lectores y el autor no pudieron comprender completamente. Ah, ok, entonces sí estamos de acuerdo con el primer punto, pero dejamos la posibilidad abierta al propósito profético. Ujú. Algo que no sabemos que Dios está revelando en la actualidad a nuestra vida, que es esa palabra de Dios que nos está dando actualmente. Es palabra de Dios definitivamente y puede tener este propósito profético, Dios hablando a nuestras vidas. Y este hablar puede ser en ciertos momentos, también tenemos que estar abiertos a algo que puede pasar en el futuro. Ujú. Ahora, vamos a ver cómo se equilibra esto de alguna manera. Se debe tener cuidado, si esa es la siguiente viñetita que tenemos, se debe tener cuidado de no usar demasiado el concepto de la analogía. ¿Qué es la analogía? Vamos a ver si abajito nos da una nota acerca de la analogía. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Qué es una analogía? Parecido, semejanza o similitud. No tenemos que tener cuidado con esto de la escritura. No debe parecerse. Recuerdo mucho en la exégesis del Apocalipsis. No debe haber analogías. La escritura se interpreta a la luz de las otras escrituras. Las claves para la interpretación del Apocalipsis debe hallarse dentro del texto de Apocalipsis mismo o de lo contrario al alcance de los destinatarios originales, personas a quien se envió la carta. ¿De acuerdo? O sea, ahí está la interpretación del Apocalipsis. ¿Qué excesos podemos obtener de la analogía? Les voy a platicar que hace tiempo eh, alguien me dio recomendación de un libro de un autor famoso que escribe desde el cristianismo. He dicho muchas veces esto. Hoy vamos a leer posiblemente al final un poquito este libro. Y este es un autor cristiano. Y este es un libro escrito por un autor
cristiana. No digo un libro cristiano, no digo un libro cristiano. No podemos cristianizar, no puedo decirle, esta taza es cristiana, esta pluma con la que escribo es cristiana. Este libro es escrito por un autor que es cristiano, lo puedo ver y su testimonio lo da en su libro. Entonces, algún día me dieron un libro de un autor famoso. Ujú. Y este libro era de un señor que se llama David Wilkerson. No voy a preguntar si conocen a David Wilkerson después de que no conocían a Cousteau, pero bueno, David Wilkerson escribió un famoso libro porque era predicador con los pandilleros de Nueva York, y había un señor que se llamaba Nicky Cruz, cosa que ustedes no saben de ese señor Nicky Cruz, y escribió un libro famoso que se llama La Cruz y el Puñal. Bueno, fue famoso cuando yo era joven, ahora ya me imagino que habrá otros libros que yo ya no leo. Entonces, eh, este hombre escribió un libro famoso después de que escribió La Cruz y el Puñal, que se llamó La Visión. Entonces empiezo a leer La Visión, y el libro de La Visión es un intento de un apocalipsis moderno. Y curiosamente mencionaba versículos del Apocalipsis. Y me llamó la atención que había un pasaje donde empieza a hablar el Apocalipsis de unos eh, animales que vuelan y que pican, son como escorpiones. Yo creo que la mayoría de los que han leído el Apocalipsis por ahí lo recuerdan. Y entonces él empieza a describir que esos que están ahí son los no sé qué caza rusos, y que van a picar y empieza a contar toda esa historia, ¿no? Y entonces yo digo, pues es que puede ser una hermenéutica interesante. Hermenéutica es interpretación, lo que me dice a mí, pero de plano exégesis no tiene, porque los pobres del siglo primero ni se imaginaban que iban a volar uno, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? No debemos hacer analogías que están fuera del contexto del siglo primero. ¿Queda claro esto? No debemos hacer, al leer Apocalipsis, analogías de lo que es el siglo primero. Otro punto importante que no tiene que ver con esto, sino con otro Apocalipsis, que es el de Daniel, cuando habla de la estatua y de los pies que eran de barro, que tenían 10 dedos que eran de barro. ¿Cuánto se escribió cuando la Unión Europea sobre de que estos eran los pies del nuevo reinado que iba a venir sobre la humanidad? Ujú. La Unión Europea. Todo el mundo que conocemos por razones académicas de geopolítica, vimos que en eso no es el fin de los tiempos, que todavía hay mucho que escribir si es que no se acaba en el mundo antes. Bueno, entonces, esto tenemos que tener cuidado de no interpretar con analogías del presente cosas que se vivieron en el pasado. ¿Alguien me lee, por favor, la siguiente viñetita? Y el inciso A solamente, solamente el inciso A. Soledad, antes de que empieces, cuando llegues a donde dice ejemplo, 7, 9 y al 13 y 14, son tres versículos del capítulo 7. ¿Alguien me lo prepara para que lo lea? Por favor, cuando llegue ahí, Soledad, también, por favor. Adelante, por favor. Bueno, a ver, dice, las imágenes son la parte más difícil de la tarea exegética, por eso dos puntos especialmente importantes. ¿Hasta ahí? Sí, son especialmente importantes estos dos puntos. No, sigue con el A y te detienes donde dice ejemplo. Ajá. Cuando Juan mismo interpreta sus imágenes, estas se deben mantener con firmeza y deben servir como punto a partir para la comprensión de otras. En el 7-9, en el 13-14, cuando aparecen las Permíteme personas ahí, con vestiduras permíteme, Soledad, blancas. permíteme que alguien lo lea. Ajá. Fíjense bien, es el punto de Ok. partida. Vamos a ver este punto de partida. ¿Alguien lo tiene? Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación
y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Gracias, Edith. Entonces vemos aquí con claridad lo que nos estaba leyendo Soledad, que el punto de partida de la interpretación exegética es lo que interpreta Apocalipsis. No podemos decir, estos que están aquí no son los que salieron de la gran tribulación. Ujú. Son los 144,000 que hemos recibido a Jesús a partir del año que yo me convertí, ¿verdad? Del 66. Entonces es una interpretación que no es exegética. Adelante, Soledad, con el pedacito que falta ahí. Cuando aparecen las personas con vestiduras blancas y las palmas en las manos, ya está la interpretación de quiénes son ellos y no necesito inventar que son los ambientalistas que se están manifestando por la protección de los recursos naturales. Hasta ahí, por favor, Soledad. Gracias. Entonces, vean ustedes, ahí está la interpretación y no porque veo en las noticias que hay unos ambientalistas que están con palmas vestidos de blanco, digo, este es el cumplimiento de Apocalipsis 7:9, ¿verdad? Y subo un video y para que se vea viral le pongo, ahora sí ya se cumplió Apocalipsis 7:9, prepárense porque estos son... No. Es así como se hace, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos que tener cuidado. Bien, vamos rapidito a la parte B. ¿Alguien la tiene? Y junto con la viñetita. Lo leo, maestro. Adelante. Se deben considerar las visiones de modo global y no dar importancia alegórica a todos los detalles. Recordemos que la alegoría es el recurso literario en el que cada elemento de la historia narrada tiene un significado. También la viñeta, por favor, dice de una vez. El Apocalipsis. Dice, el Apocalipsis rara vez trata de dar un relato cronológico, fecha por fecha, y detallado del futuro. Ok, esto es muy importante. Voy a añadir un texto que es otro libro sobre el Apocalipsis que ustedes deben tener, que es sobre un tema. Lo menciono aquí solamente por mencionarlo. El material no lo tiene. Cuando veamos una clase de Apocalipsis, vamos a ver un tema que se llama el milenio, los 1000 años del reinado de Jesús en la tierra. Este milenio es antes, durante o después. Ajá, y tiene sus nombres. Las personas se pelean por defender una postura. El Apocalipsis no da fechas, simplemente ahí está. Vamos al siguiente punto en este momento que dice aquí la letra C. Ahora sí vamos al contexto histórico. Aquí nuevamente recomiendo ampliamente revisen, por favor. Voy a dejar en el video la liga, además de que ustedes lo tienen, pero para aquellas personas que me dicen que ven el video después, y luego me escriben y me dicen, ¿dónde está la liga que usted dijo? Lo voy a poner también en el video, este artículo, esta parte, esta fracción de Juan Stam, de el contexto histórico, ¿verdad? ¿Cuándo lo escribió? ¿En qué tiempo lo escribió? ¿Por qué lo escribió? En la letra D nos dice, el motivo es la clave para la comprensión del contexto histórico y explica bien la ocasión y propósito del libro. Juan mismo estaba en el exilio por su fe. Otros también estaban padeciendo. Apocalipsis 2:13, donde dice que están en un momento crítico de la situación a la iglesia de Pérgamo. Ajá. Y dice, y escribe al ángel, le están dictando, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Están en una persecución terrible. Imagínate, ellos viven donde tiene el trono Satanás.
Esto es terrible, ¿no? Pero no has negado mi fe. Este es el punto donde está este mes. Están viviendo una gran persecución. ¿De acuerdísimo? Entonces, ahí está el contexto histórico y nos lo puede ampliar mucho más Juan Stamp en su libro. Lo pueden ver todo o este pequeño fragmento que leí, lo pueden tener ahí a disposición para leer esta parte. Junto con eh, el tema de tener en cuenta que esta historia está inscrita en un contexto de interpretación, como lo dije, de la libro de Apocalipsis a lo largo de toda la historia del cristianismo, con diferentes puntos de vista de cómo debe interpretarse el Apocalipsis. Juan lo menciona, Juan Stam, no Juan, el que escribió Apocalipsis, Juan Stam lo menciona en los primeros, en la introducción de este libro que les mandé digital que pueden ustedes consultar. Se los mandé un poquito antes de la hora de la clase, lo pueden consultar ahí. Y pueden consultar este pequeñito extracto del capítulo que les voy a mandar sobre este libro que mandaré posteriormente para que ustedes vean cuál es el contexto histórico y cómo debe interpretar. Ahora sí vamos al contexto, ¿les parece el contexto literario? Ya hemos abundado sobre esto del contexto literario, pero vamos a revisarlo un poquito para entenderlo más. El contexto literario. Voy a, voy a leerlo. El contexto literario dice, dejen ver si todavía puedo enfocar. Sí, todavía puedo. En este aspecto, el Apocalipsis se parece más a la epístola que a los profetas. El libro es todo creativo y estructurado. Y cada visión es parte integral de este todo. Es decir, no tenemos mucho problema con el libro, ¿verdad? Nos va dando escenas. Realmente es muy parecido en este sentido al libro de Génesis también, que nos va dando como escenarios, como si estuviéramos viendo obras de teatro de esas que van pasando escenas diferentes y es lo que está viendo y así lo vemos dar. También recomiendo ahí buscarlo, no lo he visto yo, que ha hecho Project Bible sobre esto, Proyecto Biblia, que les he mandado algunas cosas, si tienen ya ustedes el canal de YouTube, entonces pueden youtubear ahí, si tiene Apocalipsis algo al respecto. Vamos a la letra E, por favor, Sí, maestro. adelante. Los problemas hermenéuticos, en contraste con los otros géneros, los profetas y el Apocalipsis a menudo hablan de cosas que todavía no habían sucedido para ellos. Judas sí fue a la cautividad y sí fue restaurado como lo profetizó Jeremías, y el imperio romano en realidad sufrió un juicio. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Fíjense bien. Judá sí fue al cautiverio. Ese lo había profetizado Jeremías, ¿verdad? Es decir, son cosas que pasan, que sí están, que sí suceden, pero para ellos fue profecía futura que ya sucedió y de esta manera ellos profetizaron y sí, así ha sucedido. Y además de esto, es importante notar que este tipo de profecías están ahí porque suceden en el tiempo. De la misma manera, vemos en este sentido que las tropas de los romanos sí invadieron Roma, como lo estaba profetizando en el Apocalipsis Juan. Entonces es una profecía que ya se cumplió. Dijimos que a veces las profecías o la escatología, que sería el término correcto, tiene un doble cumplimiento. No quiere decir que si se cumplió no pueda volverse a cumplir, pero no puedo estar diciendo, es que si
Si ahí dice que va a ser destruida la bestia, y ese es Roma, Babilonia era Roma para ellos. Ujú. Lo ven ustedes en los escritos de Juan Stam. Y es claro que es para ellos, Babilonia, todas las Babilonias, lo dice en la lectura que les hice. Babilonia para el escritor de Apocalipsis es los imperios romanos y todos los imperios que se levanten después, antes y después. Todo lo que incluya este tema tiene que ver con esta parte de ser la Babilonia, y la Babilonia iba a ser destruida, y esto se cumplió así. El Apocalipsis es la palabra de Dios para consuelo y aliento de los cristianos que sufren. Ujú. Ese era el propósito de escribir Apocalipsis. Imagínense la gran tribulación que estaban sufriendo ellos con ese imperio malvado romano que los estaba matando en el circo. Mataba a 10 y se volvían 100 cristianos. No era manera de destruir al cristianismo. Las imágenes del futuro son solo eso, imágenes, solo son imágenes. Cuando yo les puse la imagen del Apocalipsis, ¿tiene alguna interpretación? No, son imágenes solamente, son imágenes. Debemos verlo como esto. Los cuadros que tenían el propósito principal de expresar la certeza del juicio de Dios no significan prontitud. Esta parte es importante, hagamos un alto ahí, porque cuando leímos el versículo 3 del capítulo 1 que decía, ¿cuándo va a venir ese tiempo? El tiempo está cerca. Ahora, ¿qué significa cerca? Pues cerca de qué acontecimientos, de la liberación de estos hermanos del dominio romano, la tribulación que sufrieron, donde de este periodo del imperio fue liberarlos de esta situación. Tengamos presente lo que dice la palabra en segunda de Pedro 3:8, aquí lo tenemos escrito: para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Aquí hago una pausa porque me he cansado y no dudo que estemos a punto de que el Señor venga en este segundo que estoy aquí hablando. No lo dudo, es mi fe, es mi esperanza, pero también me he cansado de escuchar de personas que, no, es que ya pasó esto, ya, ahora sí, no salimos este año. No es el asunto, ¿verdad? No es el asunto. Cuando a mí me han preguntado y me han dicho sobre este tema, si hay una razón, dice, hasta que llegue la plenitud de los gentiles. Y yo era la plenitud de los gentiles. Y mis nietas eran la plenitud de los gentiles. Entonces no pudo ser en el año que decían los testigos de Jehová, porque yo no había nacido en el 1904. Entonces, ¿cuándo es el tiempo del Señor? No lo sabemos. Aventurarnos a pensar que nos va a revelar el futuro Dios, pues para Dios no hay futuro. Él simplemente tiene acontecimientos de un continuo presente, y nosotros estamos en ese continuo presente porque fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Cuando dice, mis ojos, mi embrión te vieron presencialmente, está diciendo que el Espíritu de Dios está en mi vida, ¿verdad? Tengo vida por Él y ahora tengo el Espíritu Santo en mi vida, y por eso tengo esta novedad de esperanza de vida. Lo vamos a ver. Los cuadros donde lo temporal es ligado a lo escatológico no se deben considerar simultáneos. ¿Qué quiere decir este párrafo? Que los cuadros donde lo temporal, es decir, lo que vemos en ese momento, está viéndose como algo que está prediciendo algo que va a pasar, no debemos considerar que está siendo simultáneo. Lo vamos a ver en algunos ejemplos del Apocalipsis cuando estudiemos más a fondo el Apocalipsis. Pero para muestra basta un botón. Al final del capítulo 13 de Apocalipsis, si no mal recuerdo, vemos aquí un pequeño ejemplo. Dejen buscarlo. Es un capítulo, es el más pequeño, y habla de dos bestias. Habla de dos bestias. Esa es una imagen. Y al final de las bestias hay un versículo que es
por demás interesante y sobre todo la última parte, que es ejemplo claro cuando algo, una fotografía de ese momento que tiene que ver con un futuro, nos hace pensar que es el momento y además es una profecía que se va a cumplir de tal manera. Lo voy a leer porque está en un lenguaje literario. Aquí hay poesía. Es 13:18. Es un versículo famosísimo. Casi yo pienso que si hiciéramos una encuesta sobre cuáles son los versículos que conocen, aunque no sepan la cita, que diga la Biblia, todo el mundo va a decir que este versículo está. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Este versículo famoso es una imagen, es un cuadro temporal que está dando Pablo y además podemos ligarlo a algo escatológico. Es decir, va a venir un sello, ¿verdad? El sello, así lo mencionan, y por ahí sacan un código de barras y entonces la gente dice, este es, y se ponen a hacer cuentas, ¿verdad? En los tiempos de los romanos, ellos decían, es que el nombre de César, las letras romanas tienen que ver con el número el nombre de César. Ahí van haciendo esta cuenta. Ahora, lo cierto es, simplemente lo dejo como aperitivo ahí, como abre bocas. Si ustedes le preguntan al tío Google cómo se dice el número 6 en griego, ¿verdad? Les va a decir que se dice stigma. Y así se decía el número en el griego más antiguo. El griego moderno tiene otro nombre para el número 6. De hecho, aquí dice 666. Posiblemente esa es una especulación mía. Juan escribió una especie de C, como la conocemos, con un palito, con un ganchito abajo, ¿verdad? Al final, que es el número 6 antiguo griego, que era un símbolo o estigma. Y era estigma de hombre porque era el sellito que les ponían a los esclavos. Era una marca de degradación de hombre. Por eso dice, es un número, el nombre de la bestia es un número que tiene que ver con el hombre. Y dice cuál es su nombre. Estigma, estigma, estigma. 666. De hecho, en algunas ocasiones no leímos 666. La gente dice el 666. En eso estamos de acuerdo, que la gente habla de esta manera. Entonces, ¿qué está pasando aquí con esto que estamos viendo? Que la gente hace toda eh, voy a usar el nombre aquí, y se llama escatología ficción. Note bien, aunque sea un nombre extraño, escatología significa hablar sobre el futuro y la escatología ficción entre los cristianos es cuando nosotros nos ponemos a hacer ficción de las cosas que van a venir. Entonces resulta que ya descubrimos el número de la bestia en un código de barras. Y vuelve a ser el punto que cuando Juan estaba escribiendo, no estaba hablando de este aspecto tan importante que es esto sea simultáneo, no es escatológico y simultáneo. No está diciendo, mira, aquí está pasando esto. Quisiéramos ver así el Apocalipsis. Y esta influencia tan grande literaria del Apocalipsis se debe a un malvado escrito que se llama, un señor que se llamó Nostradamus, que hizo profecías apocalípticas que supuestamente se están cumpliendo al pie de la letra. Entonces queremos buscar nosotros como cristianos no el paralelo entre estas profecías y las profecías nuestras. Y no es el propósito del libro. Y es importante aquí analizar, me parece que dos figuras importantes para terminar
¿Y alguien me ayuda, por favor, con la figura del anticristo? Aquí ya tocamos el tema, el estigma, 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 ¿verdad? Ya le preguntamos al tío Google cómo es el 6 en griego y ahora vamos a leer ese párrafito que termina hasta la siguiente página 31, 32, perdón. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? La figura del anticristo en los escritos de Pablo, segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4, es una figura definida en Apocalipsis 13 y 14. Viene en la forma del emperador romano. Su apariencia parece escatológica, pero en primera de Juan se generaliza al referirse a los llamados gnósticos que invadían la iglesia. Muy bien. Entonces, había un símbolo de los que eran anticristos, ¿verdad? Normalmente se pensó que era el emperador romano, pero no, de acuerdo, hay tres a los que le llamaban en ese tiempo anticristo o contrarios a Cristo. Para Pablo en 2 de Tesalonicenses era una figura definida. Para el Apocalipsis en 13 y 14 se refería al emperador romano, ¿verdad? eh, Cuando dice una figura definida, Pablo tenía por ahí unos enemigos y a ellos les llamaba anticristo, ¿verdad? Porque estaban en contra de la doctrina de Cristo. En Apocalipsis 13 y 14, Juan pues le llama a Dionisiano el anticristo, pero en Primera de Juan ahora nos está llevando a una situación de unos hombres que estaban en contra de Cristo, que eran los gnósticos. Aquí también tenemos una palabra. Hay letras que se convierten en dobles letras que se pronuncian de esa manera. Una es la PS de psicólogo, de Apocalipsis, y aquí tenemos la letra griega gnosis, que significa conocimiento. Entonces, gnóstico es esta palabra que significa que vivían por el conocimiento, que creían alcanzar a Dios por medio del conocimiento. Entonces, estos eran eh, las figuras del anticristo. Es un ejemplo claro de lo que ahora buscamos al anticristo o la venida del anticristo. No sabemos si va a tener un doble cumplimiento, no estoy negando esto, estoy diciendo que ya tuvo un cumplimiento en el emperador de acuerdo al 12 y 13 del libro de Apocalipsis, y que para Pablo eran sus enemigos y que para Primera de Juan eran los gnósticos, ¿verdad? En este sentido, vamos a ver, ¿alguien tiene por ahí la nota del 24 abajo para no mover mi lectura y que no se me vaya de la pizarra? La nota del 24 debe estar a pie de la página 32, gnóstico, gnóstico. Gnóstico es una corriente filosófica religiosa que sostiene que por el conocimiento y por encima de la fe y la gracia de Dios, se puede llegar al cielo. Dicen que el ser humano puede salvarse a sí mismo sin necesidad de Cristo o de la gracia de Dios. Y fíjate bien qué interesante, Janet. Actualmente hay una corriente que no es cristiana que tiene que ver con este gnosticismo. Ujú. Esta corriente que no tiene que ver con este gnosticismo es vamos a llamarle, dicen que no son religión, ¿verdad? Y se llaman masones. Son los masones. Los masones hasta tienen grados de conocimiento. Y masón es la palabra griega para constructor. Este grupo surgió en la Francia de los hugonotes, que eran cristianos, pero algunos cristianos de estos siguieron los gnósticos de los primeros cristianos, y estos gnósticos de los primeros cristianos se basaban en que no se tenía que tener gracia para salvarse, hay que hacer algo para salvarnos. No se pueden ser las obras, pero sí el conocimiento. Por eso llega el gnosticismo a este punto, donde el gnosticismo ahora es por medio del conocimiento. Entonces, por lo menos hasta aquí vamos viendo qué está pasando con ellos, ¿no? Con los gnósticos, y este cuadro que nos está dando este pensamiento. Los cuadros que fueron hechos por intención totalmente escatológica todavía se consideran como tales. Es decir, si hay cuadros escatológicos que no se han cumplido, ahí están. Eh, Tenemos cuadros famosos como la batalla del Armagedón, o algo que obviamente no se ha cumplido.
¿Cuál es un cuadro famoso que no se ha cumplido? Pues el cuadro que nos alienta en la vida para ver esto. 21 de Apocalipsis, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Ese es el aliento que como cristianos tenemos de que esto no ha pasado y vendrá. Y vendrá. Y todo de ahí en adelante es la esperanza de vida eterna que nosotros tenemos y en la cual vivimos, ¿verdad? Estos son los cuadros. Así como las primeras palabras de la escritura hablan de Dios y la creación, Génesis, ¿verdad? Las palabras últimas hablan de Dios y la consumación. Consumación, tenemos una nota ahí en la consumación, terminación, fin. Si no hay certeza en cuanto a la manera como se realizarán todos los detalles, sí la hay con respecto a la convicción de que Dios lo hará cumplir todo a su tiempo y a su modo. Tal certeza nos sirve como a los antiguos de advertencia y de aliento. Entonces sí se debe leer el Apocalipsis y leerlo con todo, con toda la fe del mundo, sabiendo que un día estaremos en la presencia del Señor. Vean ustedes, hoy terminaremos con una lectura bíblica, dándole gracias a Dios por este curso que nos ha permitido. Gracias por su presencia, por su eh, perseverancia. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Vamos a nuestra escritura, por favor, todos. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida,